Bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa. Ciertamente Él está aquí, ¿verdad? Su paz. No sé, yo desde hace unos días, de por sí siempre la presencia de Dios está en este lugar, pero de unos días para acá se siente más fuerte la presencia de Dios. Y yo creo que las oraciones, el estar en este lugar, casa de oración, dice su palabra, sería llamada, ¿verdad? Pues cada día más la presencia de Dios será en este lugar más fuerte y más fuerte en nuestra vida. Amén. Bueno, voy a pedirle por favor que abra su Biblia. La primera cita es Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Y después vamos a dar la lectura a Levítico número 23 del 1 al 4. Amén. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que cierre sus ojos. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te pido por favor que tú tomes nuestra vida en tus manos, que uses mi vida, Señor, para compartir esta palabra y quede grabada en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Danos esa fuerza, esa sabiduría para poderla entender, Señor. A mí dame sabiduría y entendimiento, las palabras correctas para poder compartir la palabra a mis hermanos. Usa mi vida, Señor. Te lo pido por favor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Voy a darle lectura a Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Amén? Ahora vamos a leer Levítico 23, del 1 al 4, y dice la palabra de Dios así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán santas. Santas convocaciones serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Amén. Bueno, hace tiempo que Dios ponía en mi corazón el poderles compartir acerca de las fiestas de Jehová, ¿verdad? Ciertamente es un tema, o son temas muy difíciles de comprender. Ya tenía tiempo que el Señor ponía esto en mi corazón, pero por situaciones no se había dado la oportunidad de compartirlo. Yo sé que el Señor tiene su tiempo. Déjeme decirle, hermanos, que al estar estudiando estas fiestas de Jehová son una delicia, son un deleite. Y quizá nosotros podemos decir: ay, hermana, vamos a entrar a holocaustos, a sacrificios, algo muy complicado. Pero déjeme decirle que eso es como un segundo término, se puede decir. Al estar estudiando yo las fiestas, son la sombra. Dios le decía a Moisés: esta es la sombra de lo que está por venir. Cuando Dios le da a Moisés las fiestas que tendrían que hacer, lo hacen con un propósito. No sabían y no pudieron entender en ese momento lo que ellos celebraban. Y quizá todavía en este tiempo mucho pueblo judío que todavía está cuidando las fiestas, ¿verdad? Todavía no puede entender lo profundo o lo que Dios quiere mostrar a través de estas fiestas. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque aparte que era como una ceremonias en donde se festejaba a Dios,
¿verdad? Se reunían para convocar, se reunían para buscar el rostro de Dios y darle su ofrenda. Tenía un mensaje profético, tenía algo que nos está enseñando y que hoy en día nosotros podemos ver más claro. Y que hoy yo puedo ver más claro y dejar de pensar que solamente eran fiestas de puros ritos que hacer. Y que un animal, que esto, que el otro. Y es mucho más allá a lo que el Señor nos quiere llevar. Entonces, cuando yo quería compartir esto, pues hubo mucha, de alguna manera, oposición, desánimo, el decir, eso que vas a dar es, pues, como medio aburridón, ¿verdad? Pero no. Hoy vamos a hablar de las fiestas, son 7 fiestas establecidas por Jehová. Y estas fiestas vamos a ver que tienen un significado cada una. Hoy solamente vamos a ver un panorama general de cuáles son esas fiestas y algo muy pequeño, pero vamos a irlas desglosando conforme a la semana que me toque predicar, ir hablando de todas ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas fiestas nosotros conocemos? ¿Cuántas fiestas nos habla la palabra de Dios? Pero déjeme decirle que si nos preguntaran, es bien importante que nosotros aprendamos esto porque el día de mañana, si alguien nos pregunta, usted podría decirle, ¿de qué se trata la fiesta de tabernáculos? Yo creo que es una de las más facilitas. Se fija que es bien importante que, o sea, nosotros como cristianos, no con esto mucha gente me dijo, es que vas a enseñar a judaizar. No, de ninguna manera. No voy a enseñar a judaizar. Una cosa es que yo le enseñe lo que se celebra en cada fiesta. Nosotros como pueblo tenemos que conocer lo que Dios estableció en su palabra. Y creo que estamos ya en el nivel de tomar ya alimento más sólido, de comer ese alimento más sólido todavía. Y que tenemos que empezar a crecer y a entender lo que Dios dejaba a través de estas fiestas. Entonces vamos a ver que las fiestas, muchos dicen las fiestas judías. ¿Son fiestas judías? ¿O de quién son? Son fiestas establecidas, son de Jehová, son de Dios. Estas fiestas, muchos han escuchado, son las fiestas de los judíos. Sí, ellos las celebran porque tienen que obedecer lo que el Señor les había mandado. Pero no son fiestas que ellos dijeron, a tal fecha vamos a hacer esta fiesta. No, son fiestas que Jehová estableció para que el pueblo de Israel se reuniere y fuera santa convocación. Lo que nosotros acabamos de leer, que son fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Esta era una orden que Dios le estaba dando a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel. Van a reunirse de tiempo en tiempo en estas convocaciones, en fechas especiales que yo les voy a determinar, decía el Señor, lo que yo les voy a determinar para que ustedes celebren mi nombre, ¿verdad? Para que celebraran y glorificaran el nombre de Dios. La Biblia nos habla de 7 fiestas establecidas por Él. Hay más que quizá también las veamos. Aquí nos habla una del día de reposo. Esa no era una fiesta. Era un mandato de Dios, un mandato de guardar el día de reposo. También vamos a hablar del día de reposo. Son 7 fiestas. Estas 7 fiestas es Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día del perdón y tabernáculos. 7 fiestas. Están también no establecidas por Dios, pero sí estas sí las establecieron los judíos, lo que es Purim y lo que es Hanukkah. Yo les había hace unos días atrás hablado de Hanukkah. Y también Purim, que fue una festividad en el tiempo de la reina Esther.
Ajá, eso también vamos a tratar de verlo, pero ahorita lo más importante serían las 7 fiestas principales del Señor, ¿verdad? 7 fiestas de Jehová. Ahora, vamos a ver, cuando el Señor nos habla que estas fiestas no son establecidas por los judíos, primer punto, tenemos que entender que ¿de quién son las fiestas? De Jehová, de Dios. Ahora, el pueblo judío no las ha olvidado y él tenía por orden celebrarlas cada año. Cada año ellos tienen que celebrar estas fiestas. En un tiempo señalado, dice el Señor, santa convocación. Cuando estamos hablando de convocación, es de una reunión. Y cuando estamos hablando de santa, estamos hablando que es un anuncio santo, o sea, un anuncio que venía de Dios. Santa convocación es un anuncio que venía de Dios para reunirse en un lugar para regocijarse con Adonai. Adonai en hebreo significa Dios, ¿verdad? En hebreo. Y en cada una de ellas, en cada una de las fiestas, vamos a encontrar a Jesús manifestado. Ahí. En cada una de las fiestas vamos a ver a Jesús manifestado con un fin, con un propósito. Estas fiestas, más allá de ser una simple celebración, tienen un significado espiritual, pero también tienen un aspecto profético. Algo que a través de esa fiesta el Señor estaba tratando de enseñar a su pueblo. Bueno, vamos a ver. La primera fiesta, que es Pascua, lo vamos a encontrar allí, no pierdas Deuteronomio capítulo 23, dice, vamos a leer en el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, a la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí ya estamos viendo 2 fiestas. Una, pero primeramente déjeme decirle, estas 7 fiestas se celebraban en 2 fechas diferentes. Estas fiestas, déjeme decirle, que se celebraban 4 en primavera, en el tiempo de primavera. Y conforme vamos a ir viendo en las otras clases, estas 4 fiestas en primavera, estamos hablando que es Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Cuando hablamos de fiestas de primavera, conforme a lo que aquí nos está diciendo la palabra, estamos hablando que se celebraban del mes de marzo al mes de junio. Ajá. Estas fiestas tenían esa celebración desde de marzo al mes de junio. Esas 4 fiestas. Después había un tiempo de espera, unos meses, y las otras 3 fiestas se celebraban en otoño. En otoño, en el tiempo de otoño, al final de los tiempos del año, era trompetas, expiación y tabernáculos. Y cuando hablamos de otoño y en las fechas que nos da la palabra de Dios, se está refiriendo entre septiembre y octubre. Estas últimas fiestas se celebran en septiembre y octubre. Las primeras 4 fiestas, que son las que yo les mencionaba, que es Pascua, panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés, estas 4 fiestas nos enseñan la primera venida de Cristo. Y las otras 3, que son trompetas, expiación y Yom Kippur, nos están dando el que Cristo vendría otra vez. Y vamos a ver que la primera fiesta, que es Pascua, ¿verdad? Esta fiesta de Pascua se celebraba el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Usted va a encontrar, ahorita no lo vamos a ver a profundidad, nada más voy a tratar de darle un panorama general. Pascua se celebraba entre las 2 tardes. Acuérdense que el pueblo judío no es nuestro mismo horario, que nosotros empezamos a las 12 de la noche, termina el día y empieza el siguiente día. En el pueblo judío no, es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Empieza el nuevo día, ¿verdad? Empieza el nuevo día. Entonces, ¿y qué se celebraba ahí en esa fiesta de Pascua? ¿Qué se celebraba?
en la fiesta de Pascua, acuérdense que el pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto, ¿verdad? Había estado cautivo en Egipto y el Señor los saca con mano fuerte, con mano poderosa, ¿verdad? Y con las 10 plagas, ¿verdad? Muestra, y la última era la muerte de los primogénitos. La última era la muerte de los primogénitos. Y acuérdense que la orden que le dio Moisés al pueblo de Israel es que consiguieran un cordero pequeño, ¿verdad? De 1 año, y que ese lo tenían que asar, ¿verdad? Y que si la familia era muy pequeña y no se lo acababan, tenían que convidar más gente para que pudieran compartir ese cordero, ¿verdad? Y que tenían que comer con hierbas amargas, ¿verdad? Hierbas amargas. Esto significaba, después lo vamos a ver, que era la amargura que ellos estuvieron viviendo ahí en Egipto, esa esclavitud, pero la sangre de ese cordero la tenían que poner ¿en dónde? En los marcos, de alguna manera, de las puertas. Y la gente que tuviera esa sangre ahí en los marcos, la muerte iba a pasar por encima. Pascua significa pasar por encima, por arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar o qué es lo que Él les quiso enseñar a través de eso? Que solamente el único que podía dar vida era la sangre del cordero, pero que ahorita era algo como temporal, la sombra de lo que todavía ellos no podían vislumbrar, de que después de muchos años, 1500 años más adelante, porque esto se lo dio Dios a Moisés 1500 años antes de Cristo, 1500 años, Él les daría, vendría el Mesías y daría su vida ahí en la cruz del Calvario, en una fiesta de Pascua. En un 14 o 15, Él murió. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él murió, ¿verdad? Y vemos que nosotros, esa muerte se celebra. Bueno, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él les estaba diciendo que el único que podía salvar sus vidas era la sangre de un Cordero. Pero ellos tenían que estar haciéndolo cada año, cada año, cada año. Y vemos después, vamos a ver después, que ya solamente se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entonces vemos que ahí en Juan 1:29 dice la palabra de Dios, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a buscar Juan 1:29. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la celebración de la Pascua, ellos cada año reconocían y, ellos cada año celebraban esta fiesta sin entender lo que el Señor les estaba dando a entender. Que solamente la sangre de un cordero los podría librar de la muerte. Y no de una muerte física solamente, sino de una muerte eterna, ¿verdad? Entonces, la Pascua es la redención del pueblo a una vida en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros vamos a ir viendo cuando veamos Pascua. Después viene algo que es en los panes sin levadura, ¿verdad? En los panes sin levadura, pues se celebraba inmediatamente de la Pascua, inmediatamente se celebraba esta fiesta, duraba 7 días, inmediatamente. Ahorita que vayamos viendo todas las fiestas, cómo llevan un orden que nos habla acerca del sacrificio de Jesús en las primeras 4, en las primeras 3, la formación de la iglesia y lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia en el futuro. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos del pan sin levadura, el pan se refiere, estamos hablando que el pan es el hombre. ¿Y cómo deducimos que es el hombre? Porque Jesús dijo, yo soy el pan. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:35, por favor. Bueno, aquí vemos que Jesús se declara el pan de vida, ¿verdad? Dice, yo soy el pan de vida, y cuando habla de levadura, se refiere a pecado. Entonces, él que se estaba anunciando en la fiesta que ellos celebraban, que comían ese pan, Dios les estaba enseñando que tenían que ser hombres sin pecado, que tenían que estar limpios para poder estar en la presencia de Dios.
pero que por nuestras fuerzas no podemos tener una vida sin pecado. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Pero cuando nos habla de los panes sin levadura, nos está hablando que Jesús es el pan de vida. Él es el único que no cometió pecado. Aunque se hizo humano, Él no se halló pecado en Él. Él fue un cordero perfecto y sin mancha. Entonces, cuando se refiere a los panes sin levadura, Jesús es el pan sin levadura. Y Él murió, bueno, Él es el pan sin la levadura. Este es el sin pecado. Esto es lo que nos quiere decir el Señor. Ellos recordaban que el hombre de Dios no tenía que tener pecado para tener parte con Dios. Pero vemos que el hombre en sus propias fuerzas no puede, que necesitamos al pan de vida, que ahora era el único que nosotros podemos acercarnos a Él y comer de Él, que Él no tiene pecado alguno. Entonces, ahora vemos que los primeros frutos, cuando nos habla de los primeros frutos y que vamos a ver que lo llevaban ante Dios, ¿verdad? Y que el sacerdote lo tenía que presentar un día después del día de reposo. Esto quiere decir el día domingo. ¿Se va fijando cómo vamos a ir teniendo un orden? ¿Qué nos quiso decir? Que el día domingo se le daban los primeros frutos, se entregaban los primeros frutos. Era el día domingo, un día después del día de reposo. ¿Cuándo era el reposo? Sábado. Entonces se llevaban el día domingo. ¿Qué nos quiere dar a entender o qué mensaje profético Dios nos quiso dar a entender con los primeros frutos? Que Jesús fue el primero que resucitó. Jesús fue el primero que resucitó. Él fue las primicias. Y vamos a ver que quienes van a resucitar, ¿verdad? Y vamos a meternos a profundidad en la resurrección. Y vamos a ver que Él fue el primero en resucitar. Entonces, quiere decir que Jesús resucitó, Él es el primero. Vamos a ver Primera de Corintios 15, 20 al 23. Entonces se fija que Cristo, ¿quién? Las primicias. Él les estaba anunciando que al entregar los primeros frutos, ¿verdad? Vendría esa recolección de las primeras cosechas, de lo que el Señor había venido a hacer. Vemos muerte, un hombre sin pecado que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y que fue el primero en resucitar. Y si Él resucitó, ¿nosotros qué? También resucitaremos. Si nosotros morimos antes de que Cristo venga en el arrebatamiento, nosotros seremos, dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Después de 7 semanas, esto es que nos va a querer enseñar el Señor. Vamos a ver qué se hacía en esa fiesta de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos presentaban, verdad? Y vemos que lo que el Señor nos quiere dar a entender fue el derramamiento de su Espíritu Santo. Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí establece a la iglesia. Ahí se establece la iglesia, descendió sobre los discípulos y ellos se les da la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Y después vemos que la iglesia va por todo, primero en Jerusalén, después en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, es el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas para darles poder, para darles autoridad y fueran y predicaran el nombre de Jesús. Entonces, esta es la fiesta, las 4 fiestas que se celebran en primavera, que son de marzo a junio. Después hay un lapso y entonces está de septiembre, del 1 de septiembre, que vamos a ir viendo después, a octubre.
se celebran estas últimas tres fiestas. Una de ellas era la de trompetas. ¿Qué se hacía en esa fiesta de trompetas? Bueno, se tocaba una trompeta fuerte, fuerte, se tocaba la trompeta muy fuerte en la fiesta de trompetas. Y esto era para decirle al pueblo judío: hey, deja de hacer las cosas que estás haciendo y ponte a cuentas con Dios, porque le recordaba a Dios que vendría un juicio sobre los moradores de la tierra. ¿Alguien puede buscarme, por favor, Joel 2:1? Vamos a ver que al sonar esas trompetas se daba un anuncio para que el pueblo de Israel entrara en una comunión, dice, un anuncio, una aclamación, un estruendo. Cuando se dice alarma, era una llamada de atención para dejar de hacer lo cotidiano, o sea, para decirle al pueblo: hey, pueblo, fíjate, está sonando la trompeta, deja de hacer tus cosas y pon a observar que Dios te está hablando, que Él viene un juicio sobre los moradores de la tierra. ¿Qué dice Joel 2:1? ¿Sí? Entonces ellos recordaban siempre al toque de esta trompeta que tenían que hacer un alto a su vida para ponerse a cuentas con Dios. Porque si no estaban a cuentas con Dios, viviendo una vida en santidad, ellos iban a pasar por un proceso de tribulación. Entonces, ¿se fija dónde nos está llevando? Ahora, el Señor, a través de esta fiesta de trompetas, estaba anunciando, era la sombra de lo que nos está anunciando ahorita. Se está empezando a tocar la trompeta. ¡Ey! Levántate, haz un alto en tu vida, en lo que vives diariamente, y ponte a cuentas de Dios, a cuentas con Dios, porque viene el día ¿qué? Terrible del Señor. Joel 2:1, tocar esa trompeta en Sión, o sea, se tocaba esa trompeta en Sión, y da la alarma en mi santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y si seguimos leyendo, dice: día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, y empieza a hablarle al pueblo de Israel. Pero hoy también, a través de esto, el Señor decía: la sombra de lo que no se ve. Lo que ahora podemos ver con claridad, lo que viene al toque de estas trompetas. Entonces piensan que esa trompeta sería el tocar la trompeta para que el pueblo de Dios sea arrebatado de la tierra. Después venía Yom Kippur, que era el día de la expiación. Aquí era donde el sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Y entregaba un sacrificio. Primeramente mataba 2 por 1 para expiación por él y estar limpio delante de Dios, y después otro para poder, él lo mataba para poder entrar al lugar santísimo, pudiera estar limpio y aceptado delante de Dios, ¿verdad? Y después ofrecía otro holocausto para perdón de todo el pueblo. Esto lo hacía una vez al año. Y esto, la llamada de Yom Kippur, era para el arrepentimiento, para que el pueblo entendiera que tenía que arrepentirse de su mala manera de vivir. Tenía que llevar al pueblo a un arrepentimiento. Ahora, ¿qué nos está enseñando en estos días? Bueno, que se está tocando trompeta de que Cristo viene, y que el pueblo de Israel, esta fiesta tiene una sombra, o lo profético es el día que Dios tratará con su pueblo Israel. Terminará la gracia y el pueblo, ¿verdad?, de Israel entrará en la angustia de Jacob. Y Dios volverá a tener un trato con Israel. Esto es lo que nos está hablando el Señor, la sombra de lo que se espera, ¿verdad? Esto es un trato de Dios con su pueblo, el tiempo del perdón y del arrepentimiento. Y veremos lo que va a pasar ahí y lo que el Señor nos habla, lo que se hacía en esa fiesta de Yom Kippur.
Y después de la fiesta de Yom Kippur venía una fiesta de tabernáculos. Esto es una fiesta donde el pueblo de Israel hacía enramadas o casas para reconocer que ellos salieron de Egipto y que estuvieron peregrinos, ¿verdad?, en el desierto, y que Dios quería habitar y quiso habitar con ellos en ese desierto. Iba con ellos en la nube de día y en la luz de noche, ¿verdad? Entonces, nos está hablando de esa reunión de Dios con su pueblo, de ese momento de que Él pueda reinar con ellos. Entonces, vamos a ver lo que pasa ahí en tabernáculos, pero que en el momento profético a lo que Dios nos quiere dar a entender en el milenio, ¿verdad? Esta es una fiesta que le estaba diciendo, yo voy a gobernarte y voy a estar, y mi presencia va a estar contigo para que recuerdes siempre que yo te saqué de esclavitud y que voy a morar contigo. Esto es tabernáculos. Entonces, ¿se fija que no son fiestas aburridas? Se fija que ahora el Señor nos abre el entendimiento y podemos ver que no solamente se trataba de ritos y matar animales y ofrecer esto y ofrecer aquello, sino que todo tenía un significado. Pero que el pueblo de Israel, muchos de ellos aún no lo pueden ver porque no han conocido al Cordero que quita el pecado del mundo. Pero que es la sombra de lo que se espera, de lo que se esperaba. Entonces, algunas fiestas ya se cumplieron, como vimos, pero ahorita están por cumplirse estas fiestas, ¿verdad? Y que, bueno, el Señor nos está diciendo, las siguen llevando en ritos, pero no han comprendido la profundidad de lo que cada fiesta significa, y a la iglesia nos está diciendo lo mismo. ¿Has entendido lo que significa cada fiesta? ¿Has entendido que yo morí en la cruz del Calvario? Que fui sin pecado, que te amé, que morí por ti, que resucité, que te di como iglesia y que te di una autoridad y una responsabilidad de anunciar mi palabra, y que yo vengo pronto al toque de la final trompeta, y que es necesario que los que no se arrepientan en medio de este sonar de alarma, ¿verdad?, van a tener que pasar por una situación de dolor, de tribulación, que es en el tiempo del perdón, esa fiesta del perdón, y después estaremos morando con Cristo. Le digo, pero creo que hoy más que nunca me tengo que levantar para enseñar a tu pueblo lo que viene y lo que tú nos anunciaste, ¿verdad? Porque estamos en los últimos tiempos y el Señor nos dice, está sonando trompeta. Arrepiéntete. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque me permites compartir con mis hermanos. Gracias por el privilegio que nos das de conocer lo que no podíamos ver. Gracias, porque hoy hay una claridad en nuestra vida. Porque lo que no podíamos ver hace unos años atrás, hoy lo podemos ver con claridad, Señor. Que tus fiestas eran para reconocer a Jesús, al Hijo del Dios vivo y verdadero, al que quita el pecado del mundo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y que tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tu amor ha sido tan grande que quieres que tu pueblo more con calma en una eternidad contigo. Gracias, Padre, por enseñarnos ahora y haber descubierto el velo, y hoy podamos ver a través de estas fiestas lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.